30 de abril de 2024. La frase que me tocó el alma y que meditaremos hoy es esta: ¿vives con sabiduría o vives con consecuencias? Esta frase se la escuché a una gran amiga. Pertenece a la Renovación Carismática de Honduras. Una mujer extraordinaria, una mujer de mucha fe, ya abuela. Nos estábamos tomando un café en una ocasión y me contaba que frecuentemente repetía esta frase a sus nietos: o viven con sabiduría o viven con consecuencias. La verdad, me impactó mucho esta frase, porque es muy cierta, es muy cierta. Tenemos estos dos caminos: o vivimos con sabiduría, es decir, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, siguiendo los mandamientos del Señor, poniéndonos a disposición de su voluntad, buscando en cada cosa hacer lo que Dios quiere, o vivimos con las consecuencias de una vida de espaldas a Dios. Ciertamente, muchas personas nos preguntan acerca de la justicia divina, y en la Biblia tenemos casos donde Dios hace justicia. Pero un famoso expastor protestante llamado Scott Hahn nos cuenta que una forma fácil de entender la justicia divina consiste en comprender cómo los padres en muchas ocasiones advierten a sus hijos de los peligros de seguir un camino y, sin embargo, estos hijos que no hacen caso a sus padres terminan pagando las consecuencias. Piensa tú, por ejemplo, que estás enseñando a tu hijo a no caminar en medio de un piso que está húmedo y le dices una y otra vez que no lo haga. Le dices que se va a hacer daño. Le dices que es posible que se resbale. Sin embargo, el hijo no hace caso, sigue corriendo por aquel lugar, efectivamente resbala, cae y se golpea la cabeza. Ciertamente el papá no va a venir a regañarle, ciertamente el papá no va a venir a decirle: ¿te das cuenta? Te lo había advertido. No, el papá se acercará con amor, le levantará, le curará, le apretará contra su pecho y le dirá: hijo, por favor, hazme caso, es por tu bien. Lo mismo pasa en nuestra vida. Dios nos enseñó los mandamientos. Es el camino de la sabiduría. Ciertamente mandamientos vividos en fe. No basta cumplir unos mandamientos, hay que vivir en fe, amar a Jesucristo. La fe cristiana es un encuentro personal con el Señor, no simplemente seguir unos mandamientos. Pero cuando me encuentro con el Señor, cuando me encuentro con Jesucristo y encuentro que sus palabras, sus mandamientos son para mi bien, entonces aprendo a vivir con sabiduría. Y cuando voy por un camino opuesto al que Él me ha enseñado, entonces termino pagando las consecuencias, termino cayendo, me termino deslizando, termino golpeándome. Y el Padre amoroso vendrá, me tomará en sus brazos, me sanará, me perdonará y me restablecerá la dignidad de hijo, como hizo con el hijo pródigo. Algunas personas entienden los mandamientos como si fueran unas especies de limitantes de nuestra libertad. La verdad hay que entenderlo como se comprende un redil. Escuchamos que Jesús es el buen pastor. Como buen pastor, el pastor guarda las ovejas en un redil. Ese redil tiene naturalmente unos límites, pero los límites no están evitando que las ovejas sean libres. Amigos, los límites están protegiendo a las ovejas de los peligros. Protege a las ovejas de los ladrones. Protege a las ovejas de los animales que las pueden devorar. Incluso, protege a las ovejas de que se salgan, se extravíen y terminen cayendo en un acantilado. Esos límites son los mandamientos. Son límites amorosos donde Dios nos dice: vive con sabiduría, acá te protejo. Pero nosotros, heridos por el pecado original, podemos abusar de nuestra libertad y decirle al Señor: no, yo quiero salir de estos límites. A mí no me importa. Estos límites están coartando mi libertad. No me voy a dejar limitar por nadie. Salgo entonces de estos límites y termino pagando las consecuencias. Lo podemos ver día a día. Si nos sentáramos a reflexionar seriamente, nos daríamos cuenta de que muchas de las dificultades que estamos viviendo hoy, muchos de los problemas en que nos encontramos inmersos, son simplemente consecuencia de nuestras acciones. Consecuencia de acciones que se opusieron a la voluntad de Dios, al camino de la sabiduría. Así que, amigos, nos quedan dos caminos. O vivimos con sabiduría o vivimos con consecuencias. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para vivir con sabiduría. Amén. Queridos amigos, les habló Wilson Tamayo en esta serie Frases que tocan el alma. Les invito a que en sus redes sociales publiquen esta frase. Le puede servir a alguien. Y además, te invito a que compartas este video. Que Dios te bendiga.